¿Alguna vez te has sentido perdido, sin saber si una decisión es la correcta? ¿Te has preguntado si Dios te está hablando, pero no logras entender su mensaje? ¿Y si te dijera que existe un poder oculto en la Biblia que puede abrir tus ojos espirituales y permitirte reconocer cada señal que Dios coloca en tu camino? Un poder que muchos ignoran, pero que puede transformar por completo tu vida y evitar que sigas tomando decisiones equivocadas. El discernimiento espiritual no es solo para pastores o profetas. Es un regalo divino que está al alcance de todo aquel que lo busque con un corazón sincero. En este video descubrirás cómo entrenar tu espíritu para escuchar la voz de Dios con claridad y distinguir lo que viene de Él y lo que no. Pero aquí está el misterio. Hay una clave que pocos conocen, un secreto bíblico que abre el entendimiento y que puede ser la diferencia entre una vida llena de confusión y una vida guiada por la certeza de la voluntad de Dios. Y hoy te lo voy a revelar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que parecía correcta, pero luego te diste cuenta de que era un error? ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien, pero no supiste explicar por qué? Dios te ha estado enviando señales todo este tiempo, pero si no tienes discernimiento podrías estar ignorándolas, o peor aún, interpretándolas mal. Hoy, en los próximos minutos, emprenderemos un viaje profundo a través de la palabra de Dios, donde aprenderás cómo diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo, las pruebas que confirman si una señal es realmente divina, cómo desarrollar un espíritu sensible a la dirección del Señor y, lo más importante, la enseñanza clave que, si la comprendes, puede desbloquear bendiciones en tu vida. Antes de comenzar, quiero que dejes en los comentarios la frase «Señor, abre mis ojos espirituales» como un acto de fe, declarando que hoy recibirás una revelación especial. Hazlo ahora, porque este compromiso con tu fe marcará la diferencia en cómo recibes este mensaje. Y también da me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más personas que, como tú, necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. Cada me gusta es un acto de evangelización y quiero felicitarte por eso. Gracias por ser parte de esta misión de llevar luz a quienes aún caminan en la oscuridad. Ahora sí, prepárate, porque la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la clave que cambiará tu vida para siempre. Vamos a comenzar. ¿Qué es el discernimiento espiritual y por qué es vital en tu vida? El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no. Es como una brújula interna que te guía por el camino correcto, evitando trampas del enemigo y decisiones equivocadas. La Biblia dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto significa que el discernimiento no es algo automático, es como un músculo espiritual que debes ejercitar y fortalecer. Ahora te haré una pregunta. ¿Alguna vez has sentido una sensación en tu corazón, un presentimiento, como si algo dentro de ti te dijera que algo está bien o mal? Ese puede ser el Espíritu Santo tratando de hablarte. El problema es que, si no has desarrollado el discernimiento, puedes confundir esa voz con tus propios pensamientos o emociones. Y aquí es donde muchos caen en trampas espirituales. Mira lo que dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es impactante. No todo lo que parece bueno viene de Dios. No toda oportunidad es una bendición. No toda relación que parece perfecta es enviada por el Señor. Si no tienes discernimiento, podrías estar caminando hacia una trampa sin darte cuenta. Ejemplo bíblico: Salomón y el juicio de las dos mujeres.
Uno de los ejemplos más poderosos de discernimiento en la Biblia es el rey Salomón. En 1 Reyes 3, 16, 28, dos mujeres fueron ante él reclamando ser la madre de un bebé. Ambas parecían sinceras. Ambas lloraban. Ambas decían la verdad. Pero una de ellas mentía. Salomón no tenía pruebas, pero tenía algo más fuerte: discernimiento. Él propuso partir al niño en dos para ver la reacción de las mujeres. Y en ese momento, la verdadera madre se reveló. ¿Qué nos enseña esto? El discernimiento no depende de la lógica humana, sino de la sabiduría de Dios. Muchas veces, la verdad no es obvia a simple vista. El discernimiento te permite ver más allá de las apariencias y reconocer lo que es real y lo que es falso. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basándote en lo que parecía correcto solo para darte cuenta después de que estabas equivocado? Por eso, desarrollar el discernimiento es una necesidad, no una opción. Es la diferencia entre vivir bajo la dirección de Dios o ser engañado por el enemigo. ¿Cómo reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo? Vivimos en un mundo lleno de ruido, información por todas partes, redes sociales, noticias, problemas, distracciones. Y en medio de todo eso, la voz de Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿cómo podemos escucharla? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto significa que Dios sigue hablando, pero solo aquellos que le pertenecen y están atentos pueden reconocer su voz. Pero aquí está el peligro. También hay otras voces queriendo guiarte. La voz de tu propio corazón, que puede estar influenciado por deseos y emociones momentáneas. La voz del enemigo que busca engañarte y alejarte del camino de Dios. La voz de otras personas que muchas veces te aconsejan sin conocer el plan de Dios para tu vida. ¿Cómo distinguir la voz de Dios de todas las demás? 1. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Dios no cambia. Si algo va en contra de la Biblia, no es Dios quien te lo está diciendo. Por ejemplo, si una oportunidad parece muy buena, pero te obliga a actuar de manera deshonesta o a comprometer tus principios, esa no es la voz de Dios, sino una trampa. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 2. La voz de Dios trae paz, no confusión. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él te habla, aunque la decisión sea difícil, su paz te acompañará. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si una decisión te deja en duda, inquieto, con miedo o ansiedad, espera en Dios. No tomes decisiones apresuradas. 3. La voz de Dios edifica y transforma. Cuando Dios te habla, su voz te impulsa a crecer espiritualmente y a alejarte del pecado. Si escuchas una voz que te lleva a justificar el pecado, a rendirte o a alejarte de Dios, esa no es la voz del Señor. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios habla para transformarnos, no para hacernos sentir cómodos en el error. Ejemplo bíblico, Elías y el susurro apacible de Dios. En 1 Reyes 19:11-12, el profeta Elías estaba deprimido y con miedo. Él pensó que Dios hablaría en un viento fuerte, en un terremoto o en un fuego, pero Dios le habló en un susurro apacible. Esto nos enseña algo clave. Dios no siempre habla con grandes señales, sino en lo íntimo de tu corazón. Si tu vida está llena de ruido, es difícil escuchar su voz. ¿Qué puedes hacer para escuchar mejor la voz de Dios? Dedicar tiempo diario a la oración.
Leer la Biblia con el corazón abierto, evitar distracciones y buscar momentos de silencio. Pedir confirmación a Dios y esperar su dirección. Dios te está hablando, pero ¿estás escuchando? Las señales de Dios. ¿Cómo interpretar sus mensajes en tu vida? A lo largo de la historia, Dios ha usado señales para hablar a su pueblo. En la Biblia vemos que Dios se manifestó de muchas maneras. A Moisés en una zarza ardiente, Éxodo 3:2. A Gedeón con el vellón de lana mojado y seco, Jueces 6:36-40. A Daniel a través de sueños y visiones, Daniel 2:19. A Pablo con una luz del cielo que lo dejó ciego, Hechos 9:3-9. Pero, ¿cómo saber si una señal proviene de Dios y no es solo una coincidencia? Dios sigue hablándonos, pero muchas veces no reconocemos sus señales porque estamos esperando algo espectacular. Pensamos que Dios nos hablará con una voz audible o con un milagro visible, pero la verdad es que Dios suele hablarnos a través de cosas cotidianas. Aquí te muestro 5 maneras en las que Dios puede enviarte señales hoy y cómo interpretarlas correctamente. 1. A través de su palabra. La Biblia es la voz de Dios escrita. Muchas veces la respuesta que buscamos está allí, pero no la hemos leído. ¿Cómo saber si una palabra bíblica es para ti en ese momento? Si lees un versículo y sientes que se conecta con tu situación actual. Si el mismo mensaje se repite varias veces en distintos momentos. Si después de orar, Dios te guía a un pasaje específico. Ejemplo, has estado pidiendo dirección en un problema financiero y de repente te encuentras con Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es casualidad. Dios te está hablando. 2. A través de la paz interior o inquietud, Dios usa la paz como una brújula para guiarnos. Cuando algo es de Dios, aunque sea difícil, sientes paz. Cuando algo no es de Dios, sientes inquietud, ansiedad o confusión. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cómo interpretar esto? Si estás por tomar una decisión y sientes una fuerte inquietud, tal vez Dios te está advirtiendo que no es el camino correcto. Si sientes una paz inexplicable, aunque la lógica diga lo contrario, es posible que Dios te esté confirmando que sigas adelante. Ejemplo, estás a punto de aceptar un trabajo, pero cada vez que piensas en ello, sientes una gran angustia. Tal vez Dios te está mostrando que no es el camino correcto. 3. A través de circunstancias inesperadas. A veces Dios cierra puertas que no nos convienen y abre otras que ni siquiera habíamos considerado. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová dirige sus pasos. ¿Cómo interpretar esto? Si una puerta se cierra de repente, en lugar de frustrarte, pregunta a Dios qué está haciendo. Si una oportunidad surge de la nada y se alinea con lo que has estado orando, puede ser una señal de Dios. Ejemplo, querías mudarte a una ciudad, pero justo antes de firmar el contrato, el dueño decide no alquilarte. Tal vez Dios te está protegiendo de algo que no ves. 4. A través de otras personas, Dios usa personas para hablarte. Puede ser un pastor, un amigo o incluso alguien que no conoces, pero que te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. ¿Cómo saber si es Dios hablando a través de alguien? Si lo que te dicen confirma algo que ya estabas sintiendo en tu espíritu. Si la persona no conoce tu situación, pero sus palabras parecen dirigidas exactamente a ti. Si lo que te dicen está en armonía con la Biblia. Ejemplo, has estado orando por una decisión y sin que lo menciones, alguien te dice, Dios quiere que confíes en Él.
y no tengas miedo. Dios te está hablando. 5. A través de sueños y visiones. En la Biblia, Dios usó sueños y visiones muchas veces para dar mensajes a su pueblo. Joel 2:28 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cómo interpretar un sueño o visión de Dios? Si el sueño es claro, intenso y te deja una fuerte impresión. Si en el sueño hay elementos bíblicos o mensajes espirituales. Si el sueño se repite varias veces. Ejemplo, José en la Biblia soñó que su familia se inclinaría ante él. Génesis 37. Aunque al principio no entendió, Dios estaba mostrando su destino. Conclusión: no ignores las señales de Dios. Dios te habla constantemente. El problema es que muchas veces estamos distraídos o esperando algo espectacular cuando Él está hablando en lo simple. Si sientes que Dios te está enviando una señal, haz estas 3 cosas. 1. Ora y pídele confirmación. Dios nunca se molesta cuando le pedimos claridad. 2. Consulta la Biblia. Su voz nunca contradice su palabra. 3. Espera con paciencia. Dios nunca llega tarde. Dios está hablándote. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Señales falsas. ¿Cómo el enemigo intenta engañarte? Si Dios usa señales para guiarnos, el enemigo también puede intentar engañarnos con señales falsas. La Biblia nos advierte sobre esto en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no toda señal que parezca espiritual proviene de Dios. A veces, lo que parece ser una oportunidad divina es en realidad una trampa, o lo que creemos que es una confirmación de Dios es solo una manipulación del enemigo. Pero, ¿cómo discernir entre una señal de Dios y una señal falsa? En este bloque te mostraré 5 trampas que el enemigo usa para engañar y cómo evitarlas. 1. Señales que contradicen la palabra de Dios. Dios nunca te dará una señal que vaya en contra de lo que dice la Biblia. Ejemplo, un cristiano que está en una relación prohibida dice: Dios me mostró en un sueño que esta persona es para mí, aunque esté casada. Alguien que roba justifica diciendo: Dios abrió esta oportunidad para que yo prospere. Error. Dios jamás te dará una señal que te lleve al pecado. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Solución: compara siempre la señal con la Biblia. Si contradice la palabra de Dios, no viene de Él. 2. Señales basadas en deseos personales. Muchas veces queremos algo con tanta fuerza que interpretamos cualquier cosa como una señal. Ejemplo, quieres comprar un coche nuevo y de repente ves el mismo modelo en la calle varias veces. Dices: Dios me está confirmando que lo compre. Quieres mudarte y te llega una oferta de trabajo en otro país. En lugar de orar, asumes que es una señal de Dios sin preguntarle si es su voluntad. Error. No toda coincidencia es una señal divina. Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Solución: no interpretes lo que deseas como si fuera la voz de Dios. Pídele confirmación en oración. 3. Señales que generan confusión y ansiedad. Dios es un Dios de paz. Cuando Él te habla, su mensaje es claro. En cambio, cuando el enemigo trata de engañarte, usa señales confusas que generan miedo y ansiedad. Ejemplo, recibes un mensaje profético que te llena de temor en lugar de edificar tu fe. Sueñas algo inquietante y lo interpretas como si fuera una advertencia de Dios, pero solo te deja angustiado. Error.
Dios nunca te dará una señal que te haga sentir desesperación o pánico. 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Solución: si una señal te deja en ansiedad o confusión, detente y ora. Dios te dará claridad. 4. Señales provenientes de prácticas ocultistas. El enemigo usa la adivinación, la astrología, el tarot y otras prácticas ocultas para desviar a la gente. Estas prácticas pueden dar señales reales, pero no provienen de Dios. Ejemplo: alguien consulta a un vidente para saber su futuro. Una persona usa un péndulo o cartas para pedir una señal. Error: estas prácticas no son de Dios, sino una trampa del enemigo. Deuteronomio 18:10-12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni mago, ni encantador, ni adivino, ni espiritista. Solución: solo busca señales en Dios, no en métodos del mundo espiritual engañoso. 5. Señales que parecen buenas, pero desvían tu propósito. A veces, el enemigo no usa algo obviamente malo, sino una distracción disfrazada de bendición. Ejemplo: estás sirviendo a Dios, pero te ofrecen un trabajo que te da mucho dinero. Aunque te aleja de tu propósito espiritual, te llega una relación sentimental que parece perfecta, pero poco a poco te aleja de tu fe. Error: no toda oportunidad buena viene de Dios. Mateo 4:8-10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Solución: pregunta a Dios: ¿esta oportunidad me acerca o me aleja de ti? Conclusión: ¿cómo protegerte del engaño? Dios nos ha dado herramientas para discernir entre sus señales y las trampas del enemigo. 1. Ora antes de interpretar una señal. Pídele a Dios claridad. 2. Confirma todo con la Biblia. Dios nunca se contradice. 3. Busca consejo de cristianos maduros. A veces, otros ven lo que nosotros no vemos. 4. Evalúa los frutos. Si una señal te acerca a Dios, es buena. Si te aleja, es una trampa. ¿Cómo desarrollar un discernimiento espiritual fuerte? Ahora que sabemos que no toda señal viene de Dios y que el enemigo puede usar señales falsas para engañarnos, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos desarrollar un discernimiento espiritual fuerte para saber cuándo Dios nos está hablando? La respuesta no está en la intuición humana ni en la experiencia, sino en el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que el discernimiento no es algo que aprendemos con la mente, sino que se recibe en el Espíritu. En este bloque te enseñaré 5 claves bíblicas para desarrollar un discernimiento espiritual fuerte y reconocer claramente las señales divinas. 1. Llena tu mente con la palabra de Dios. Dios nunca se contradice. Si quieres discernir su voz, necesitas conocer su palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ejemplo práctico: imagina que estás en un país extranjero y no hablas el idioma. ¿Cómo sabrás si alguien está diciéndote algo bueno o malo? La única forma de entender es aprendiendo el idioma. Lo mismo sucede con la voz de Dios. Cuanto más lees la Biblia, más claro te resulta reconocer su voz y sus señales. Ejercicio: dedica al menos 15 minutos al día a leer la palabra de Dios. 2. Mantén una vida de oración constante. El discernimiento espiritual no viene de la lógica, sino de la comunión con Dios. Cuanto más tiempo pasas con Él,
mas reconoce su voz. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ejemplo práctico. Cuando tienes un amigo cercano, puedes reconocer su voz en medio de una multitud. Lo mismo sucede con Dios. La clave: habla con Dios cada día. No solo pidas cosas, sino también pregunta, escucha y medita en su presencia. Ejercicio. Dedica 10 minutos al día a orar en silencio, solo escuchando a Dios. 3. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía. Él nos habla, nos advierte y nos revela la verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ejemplo práctico. A veces el Espíritu Santo te dará un sentimiento de paz cuando algo es de Dios. Otras veces sentirás una alarma espiritual cuando algo no es correcto. La clave: aprende a diferenciar entre el ruido del mundo y la suave voz del Espíritu. Ejercicio. Antes de tomar una decisión, pregunta: Espíritu Santo, ¿esto viene de ti? Luego, observa la paz o inquietud que sientes. 4. Rodéate de personas espiritualmente maduras. Dios usa a otras personas para confirmar su dirección en nuestra vida. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ejemplo práctico. Si tienes dudas sobre una señal, busca consejo en un pastor, un mentor espiritual o un cristiano maduro. La clave: no busques consejo en personas sin vida espiritual. Rodéate de aquellos que realmente siguen a Dios. Ejercicio. Identifica al menos una persona madura en la fe con quien puedas compartir tus dudas espirituales. 5. Pon a prueba toda señal con frutos espirituales. La Biblia nos dice que podemos conocer si algo viene de Dios por sus frutos. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Ejemplo práctico. Si una señal te acerca más a Dios, es de Él. Si una señal te aleja de la fe, te llena de ansiedad o te hace pecar, no es de Dios. La clave: pregúntate siempre: ¿este camino me lleva más cerca o más lejos de Dios? Ejercicio. Antes de tomar una decisión, analiza los frutos de esa señal en tu vida. Conclusión: cómo caminar en un discernimiento espiritual constante. Para reconocer las señales divinas y evitar el engaño, debes fortalecer tu discernimiento espiritual cada día. Resumen de las 5 claves. 1. Llena tu mente con la palabra de Dios. 2. Mantén una vida de oración constante. 3. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. 4. Rodéate de personas espiritualmente maduras. 5. Pon a prueba toda señal con frutos espirituales. Los diferentes tipos de señales divinas y cómo interpretarlas. Si Dios nos habla a través de señales, la gran pregunta es: ¿cómo podemos distinguir los diferentes tipos de señales divinas? Job 33:14. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Esto significa que Dios puede hablar de muchas formas, pero muchas veces no estamos atentos para entenderlo. Hoy exploraremos los 5 tipos principales de señales divinas y cómo interpretarlas correctamente. 1. Señales a través de la Biblia. Dios nunca se contradice. Su palabra es la primera y más segura fuente de señales. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ejemplo práctico. Estás en una encrucijada y no sabes qué hacer. Abres la Biblia y lees un versículo que responde exactamente a tu situación. ¿Cómo interpretarlo? Si la Escritura confirma lo que Dios puso en tu corazón,
es una señal clara. Si contradice la palabra de Dios, no es de Él. Ejercicio. Cada vez que necesites dirección, lee la Biblia pidiendo a Dios que te hable. 2. Señales a través de sueños y visiones. Dios ha hablado muchas veces a su pueblo a través de sueños y visiones. Joel 2:28. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ejemplo bíblico. José tuvo un sueño profético que le reveló su destino. Génesis 37:5-10. El faraón recibió en sueños la advertencia de los 7 años de hambre. Génesis 41:1-7. ¿Cómo interpretarlo? No todos los sueños vienen de Dios. Algunos son simplemente reflejo de nuestras emociones. Un sueño de Dios traerá paz, claridad y confirmación a través de su palabra. Ejercicio. Si tienes un sueño que sientes que viene de Dios, anótalo y pídele confirmación en oración. 3. Señales a través de personas y consejos. Dios muchas veces usa a otras personas para confirmarnos su voluntad. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Ejemplo práctico. Alguien que no conoce tu situación te dice algo que responde exactamente a lo que estabas orando. ¿Cómo interpretarlo? Si el consejo está alineado con la Biblia, es una señal. Si va en contra de la palabra de Dios, no viene de Él. Ejercicio. Si recibes un consejo que sientes que es de Dios, compara con la Escritura y busca más confirmación. 4. Señales a través de circunstancias. A veces, Dios cierra o abre puertas para guiarnos a su voluntad. Apocalipsis 3:8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ejemplo práctico. Estás buscando trabajo y, de repente, una oferta inesperada aparece con las condiciones exactas que necesitabas. Quieres ir a un lugar, pero todo empieza a salir mal, como si algo te detuviera. ¿Cómo interpretarlo? Si las circunstancias te llevan hacia lo que Dios ya puso en tu corazón, es una señal. Si hay demasiados obstáculos y no hay paz, Dios podría estar cerrando esa puerta. Ejercicio. Pregunta a Dios: Señor, ¿me estás abriendo o cerrando esta puerta? 5. Señales sobrenaturales e inexplicables. Dios también puede usar milagros y señales extraordinarias para hablarnos. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ejemplo bíblico. Moisés y la zarza ardiente. La estrella que guió a los sabios hasta Jesús. ¿Cómo interpretarlo? Si una señal inexplicable apunta a Jesús y produce frutos espirituales, es de Dios. Si genera miedo, confusión o contradice la Biblia, no es de Dios. Ejercicio. Si experimentas algo sobrenatural, busca confirmación en la palabra de Dios y en la paz del Espíritu Santo. Conclusión. ¿Cómo reconocer si una señal viene de Dios? Resumen de los 5 tipos de señales divinas. 1. La Biblia, la señal más segura. 2. Sueños y visiones. Deben ser confirmados con la palabra. 3. Personas y consejos. Dios habla a través de otros, pero debe alinearse con la Biblia. 4. Circunstancias. Dios abre y cierra puertas, pero debemos tener discernimiento. 5. Señales sobrenaturales. Dios aún hace milagros, pero deben exaltar su nombre. ¿Cómo responder correctamente a una señal divina? Hemos aprendido que Dios nos habla de muchas maneras, pero ahora surge una pregunta fundamental. ¿Qué debemos hacer cuando recibimos una señal divina? 1 Samuel 3:9. Habla Jehová, porque tu siervo oye. No basta con recibir la señal, es necesario responder correctamente. Hoy veremos 4 pasos para actuar según la voluntad de Dios. 1.
Confirmar la señal con la palabra de Dios. Dios nunca se contradice. Cualquier señal debe estar en armonía con la Biblia. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ejemplo práctico. Recibes una señal de Dios para tomar una decisión importante. Antes de actuar, buscas en la Escritura si hay principios que la respalden. ¿Cómo hacerlo correctamente? Ora y pide dirección al Espíritu Santo. Busca versículos relacionados con tu situación. Si la señal contradice la palabra de Dios, no viene de Él. Ejercicio. Antes de tomar una decisión basada en una señal, pregunta, ¿esta señal concuerda con la Biblia? 2. Orar y pedir confirmación. Aun cuando la señal parece clara, siempre debemos orar antes de actuar. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ejemplo bíblico. Gedeón recibió una señal de Dios, pero aún así pidió confirmación con el vellón de lana. Jueces 6:36-40. ¿Cómo hacerlo correctamente? No tomes decisiones apresuradas, pide confirmación en oración. Si Dios repite la señal o te da paz, actúa con confianza. Ejercicio. Si tienes dudas sobre una señal, pídele a Dios que la confirme de una manera clara. 3. Consultar con personas de fe. Dios usa a otros creyentes para guiarnos. Busca consejo en personas maduras en la fe. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ejemplo práctico. Sientes que Dios te está llamando a un nuevo desafío, pero no estás seguro. Hablas con un líder espiritual que te da sabiduría y confirmación. ¿Cómo hacerlo correctamente? Busca consejeros que vivan según la Biblia. Comparte la señal y escucha su opinión con humildad. No tomes decisiones solo con tu criterio. Ejercicio. Antes de actuar, comparte tu experiencia con alguien de confianza y escucha su consejo. 4. Obedecer sin dudar. Si Dios te ha dado una señal clara, el siguiente paso es obedecer. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ejemplo bíblico. Abraham recibió una señal de Dios para salir de su tierra. No dudó, sino que obedeció inmediatamente. ¿Cómo hacerlo correctamente? Si tienes paz y confirmación, avanza sin temor. No dejes que el miedo o la duda te detengan. Dios bendice a quienes obedecen con fe. Ejercicio. Si Dios te está llamando a hacer algo, da el primer paso con confianza. Conclusión. Responder a una señal es un acto de fe. Dios nos da señales, pero nuestra respuesta define nuestro destino. Los 4 pasos esenciales. 1. Confirmar. Toda señal debe estar alineada con la Biblia. 2. Orar. Pedir confirmación antes de actuar. 3. Consultar. Buscar consejo de personas de fe. 4. Obedecer. Actuar sin miedo cuando Dios confirma su voluntad. Las consecuencias de ignorar las señales de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, pero ¿qué pasa cuando decidimos ignorar sus señales? Proverbios 29:1. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios nos advierte porque nos ama, pero ignorarlo trae graves consecuencias. Hoy veremos 3 resultados de desoír su voz. 1. Desviarse del propósito de Dios. Cuando ignoramos las señales divinas, nos alejamos del camino que Dios diseñó para nosotros. Isaías 30:21. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Ejemplo bíblico. Jonás ignoró la señal de Dios y huyó en dirección contraria. El resultado, una tormenta, ser tragado por un pez y días de sufrimiento hasta que decidió obedecer.
¿Cómo evitarlo? Si sientes que Dios te está guiando a algo, no luches contra su voluntad. No dejes que el miedo o la comodidad te aparten de tu destino. Ejercicio. Reflexiona. ¿Estoy huyendo de algo que Dios me ha mostrado? 2. Abrir puertas a problemas y sufrimiento. Jeremías 7:24. No oyeron ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ejemplo práctico. Dios te advierte sobre una relación, un negocio o una decisión, pero decides ignorarlo. Tiempo después, sufres las consecuencias. ¿Cómo evitarlo? No ignores las advertencias de Dios, aunque sean incómodas. Pide discernimiento para reconocer las señales a tiempo. Ejercicio. Ora y pídele a Dios que te muestre si hay señales que has estado ignorando. 3. Endurecimiento del corazón. Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ejemplo bíblico. El faraón recibió 10 señales claras de Dios en Egipto, pero endureció su corazón. El resultado: perdió su reino y su ejército en el Mar Rojo. ¿Cómo evitarlo? Cuando Dios habla, responde con humildad y arrepentimiento. No postergues la obediencia. Ejercicio. Examina tu corazón. ¿Hay áreas donde Dios te ha hablado y sigues resistiéndote? Conclusión. Dios nos habla para protegernos. Deuteronomio 28, 1-2. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios no quiere castigarnos, sino guiarnos. Ignorar su voz nos aleja de su bendición. Cuando obedecemos, Él nos guarda y prospera. ¿Cómo desarrollar un oído sensible a la voz de Dios? La clave para vivir en plena comunión con Dios es aprender a escuchar su voz de manera clara y precisa. ¿Cómo podemos afinar nuestros oídos espirituales para escuchar a Dios en medio del ruido de la vida cotidiana? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. 1. Cultivar una relación diaria con Dios. El primer paso para escuchar la voz de Dios es estar cerca de Él. La relación personal con Dios no se basa solo en oraciones esporádicas, sino en una comunión constante y profunda. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo evitarlo? La oración diaria es fundamental. No te apresures cuando hables con Dios. Tómate el tiempo para escuchar lo que Él quiere decirte. Lee su palabra con regularidad, ya que a menudo su voz se revela a través de la Biblia. Ejercicio. Dedica unos minutos al día para hablar con Dios y espera su respuesta. No apresures este tiempo, porque en el silencio a veces se oye más claramente. 2. El poder del silencio y la meditación. En un mundo tan ruidoso y lleno de distracciones, el silencio es clave para escuchar a Dios. La meditación en su palabra y la quietud de espíritu permiten que su voz se escuche más fuerte que nunca. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo evitarlo? Encuentra momentos de calma y paz para estar solo con Dios. La meditación en su palabra es un ejercicio poderoso. Imagina que cada versículo es una conversación con Él. Haz espacio en tu vida para que Dios pueda hablarte sin interrupciones. Ejercicio. Apaga las distracciones y dedica unos minutos a meditar en un versículo. Permite que Dios hable en ese tiempo de quietud. 3. Obedecer lo que ya has escuchado. Si deseas que Dios hable más claramente, debemos ser obedientes a lo que ya nos ha dicho. Dios no siempre revelará más instrucciones si no hemos sido fieles en lo que ya
Sabemos, la obediencia abre las puertas a mayor revelación. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. ¿Cómo evitarlo? No ignores las pequeñas instrucciones de Dios. Practica la obediencia, incluso cuando las instrucciones sean difíciles de seguir. Recuerda que la obediencia es un acto de fe que refuerza nuestra capacidad de escuchar su voz. Ejercicio. Reflexiona sobre las veces que has escuchado a Dios y decides seguir su voluntad. Comprométete a obedecer incluso lo que parece pequeño. 4. Rodearte de personas que te ayuden a discernir. Dios usa a otros creyentes para confirmarnos su voluntad. El cuerpo de Cristo es vital en nuestro proceso de discernimiento. Si buscas una respuesta de Dios, a menudo Él hablará a través de una conversación con un hermano o hermana en la fe. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cómo evitarlo? Busca la comunidad y el consejo de otros creyentes maduros en la fe. La iglesia no solo es para adorar, sino también para discernir juntos la voluntad de Dios. A veces, un consejo sabio de un hermano puede ser la respuesta que buscas. Ejercicio. Busca un amigo de confianza en la fe y compárteles tus dudas. Deja que Dios te hable a través de ellos. Conclusión. A medida que te acercas a Dios, más claro será su llamado. Isaías 30:21. Y tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Desarrollar un oído sensible a la voz de Dios requiere práctica y paciencia. Cuando te mantienes cerca de Él y sigues su guía, estarás en el centro de su voluntad. Las bendiciones de obedecer la voz de Dios. Cuando decidimos escuchar y obedecer la voz de Dios, nuestras vidas experimentan un cambio profundo. Las bendiciones que fluyen de la obediencia no solo son materiales, sino también espirituales y emocionales. ¿Qué sucede en tu vida cuando decides poner en práctica lo que Dios te dice? Deuteronomio 28:1-2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. 1. Bendiciones espirituales y paz interior. La obediencia a Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al caminar en su voluntad, nuestra vida se llena de un gozo profundo, un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de saber que estamos en su camino. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo evitarlo? La paz que ofrece Dios no es una paz superficial, es una paz profunda que se siente incluso en medio de las tormentas. Cuando obedecemos, dejamos de luchar contra la corriente de nuestras propias pasiones y deseos y comenzamos a fluir en la paz de Dios. Ejercicio. Reflexiona sobre un momento en tu vida cuando, al obedecer a Dios, experimentaste una paz inexplicable. Permite que esa paz llene tu corazón una vez más. 2. Bendiciones materiales y provisión divina. Dios no solo bendice espiritualmente, sino también en el plano material. Cuando seguimos sus caminos, Él provee para nuestras necesidades, a veces de formas que no imaginamos. Esto no significa que la obediencia sea una fórmula mágica para obtener riquezas, sino que Dios se encarga de nuestro bienestar y necesidades. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo evitarlo? Cuando Dios es nuestra prioridad, nuestras preocupaciones por el futuro disminuyen. La obediencia trae consigo la provisión divina, ya que sabemos que Él cuida de los que le siguen. Ejercicio. Mira hacia atrás
y observa cómo Dios ha proveído para ti de maneras inesperadas. Agradece por su fidelidad y permite que tu confianza en Él crezca aún más. 3. Bendiciones emocionales y relaciones restauradas. La obediencia a Dios también impacta nuestras relaciones personales. La paz que experimentamos dentro de nosotros se refleja en la forma en que interactuamos con los demás. Cuando seguimos la voluntad de Dios, Él restaura nuestras relaciones rotas y trae sanidad emocional. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo evitarlo? La obediencia nos lleva a perdonar, a ser pacientes y a ser misericordiosos, cualidades que sanarán tus relaciones. Dios nos da la fortaleza para sanar nuestras heridas emocionales, ayudándonos a vivir con corazones más humildes y amorosos. Ejercicio. Piensa en una relación que necesita sanidad. Ora por esa relación y comprométete a actuar con amor y perdón. 4. Bendición de ver el propósito de Dios en tu vida. Uno de los mayores regalos de la obediencia es la claridad sobre el propósito de nuestra vida. Cuando decidimos seguir a Dios, empezamos a ver cómo Él está dirigiendo nuestros pasos hacia un destino lleno de bendición y propósito. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo evitarlo? La obediencia nos ayuda a alinearnos con el plan perfecto de Dios, revelando nuestro propósito divino. No importa cuán inciertos sean los caminos que cruzamos, al estar alineados con Él, sabemos que hay un propósito eterno en todo lo que hacemos. Ejercicio. Reflexiona sobre tu vida y busca aquellas áreas donde Dios te ha guiado. Agradece por su dirección y confía en que Él continúa guiando cada paso que das. Conclusión. La obediencia nos acerca más a las bendiciones de Dios. Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al obedecer la voz de Dios, abrimos las puertas a una vida de bendición completa. Las bendiciones no siempre llegan de inmediato, pero con el tiempo veremos cómo Dios recompensa nuestra obediencia de maneras poderosas, enfrentando las pruebas al obedecer a Dios. Aunque la obediencia a Dios trae muchas bendiciones, también puede traer pruebas y dificultades. ¿Por qué suceden estas pruebas? ¿Es que Dios no quiere que seamos felices o que vivamos tranquilos? La verdad es que las pruebas son parte del camino hacia un crecimiento espiritual profundo. 1 Pedro 1:6-7. En lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. 1. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Las dificultades no son en vano, son oportunidades para que nuestra fe se fortalezca. Así como el oro necesita ser purificado para alcanzar su máximo valor, nuestra fe necesita ser refinada a través de las pruebas. Dios no nos deja en medio de las tormentas, sino que las usa para prepararnos para algo más grande. Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo evitarlo? La prueba de tu fe no es un obstáculo, sino una herramienta de crecimiento.
Al confiar en Dios en medio de las pruebas, verás cómo tu fe se vuelve más sólida y más firme en su promesa. Dios está perfeccionando tu carácter, y aunque el proceso sea doloroso, el resultado será una fe más madura y una vida más llena de confianza en Él. Ejercicio. Reflexiona sobre una prueba que has enfrentado y cómo Dios te ayudó a superarla. Agradece por el crecimiento que ha traído a tu vida. 2. Las pruebas nos preparan para ser testigos. A menudo, las pruebas que enfrentamos tienen un propósito mayor que el nuestro. Dios nos usa para ser testigos vivos de su poder y fidelidad. Las dificultades que hemos superado pueden ser una fuente de esperanza y aliento para aquellos que aún están pasando por momentos difíciles. El 2 Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo evitarlo? Cuando pasamos por dificultades, estamos preparados para alentar a otros que atraviesan situaciones similares. Las pruebas, aunque duras, nos permiten ser un canal de consuelo para otros, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestra vida. Ejercicio. Piensa en alguien que necesite escuchar sobre tu experiencia de fe durante una prueba. Ora por esa persona y busca una oportunidad para compartir tu testimonio. 3. La fidelidad de Dios en medio de las pruebas. A lo largo de las pruebas, podemos estar seguros de que Dios nunca nos abandona. Él promete estar con nosotros en todo momento. Las dificultades no significan que Dios nos haya dejado, sino que Él está trabajando en nosotros para cumplir sus propósitos. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo evitarlo? En medio de la dificultad, recuerda que Dios no te dejará solo. Él está a tu lado, fortaleciéndote, dándote paz y guiándote por el camino del propósito divino. Las pruebas no nos destruyen, nos refinan y nos preparan para ser más fuertes y más preparados para lo que está por venir. Ejercicio. Reflexiona sobre una prueba que has superado con la ayuda de Dios. Agradece por su fidelidad y por su presencia constante en tu vida. 4. La recompensa de la obediencia a largo plazo. Aunque las pruebas son desafiantes, la recompensa de la obediencia a Dios es eterna. Lo que ahora parece ser una lucha temporal se transformará en una victoria gloriosa. No podemos ver todo el panorama en este momento, pero Dios tiene un plan perfecto y una recompensa que superará cualquier dificultad que enfrentemos. Romanos 8:18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo evitarlo? La recompensa eterna que Dios tiene para aquellos que perseveran en su obediencia es mucho mayor que cualquier dificultad momentánea. Mantén tus ojos puestos en la gloria venidera, confiando en que todo lo que vives hoy tiene un propósito eterno que no se compara con el sufrimiento temporal. Ejercicio. Haz una lista de las promesas que Dios ha hecho sobre tu futuro. Declara tu confianza en que Él cumplirá cada una de ellas, incluso cuando las pruebas lleguen. Conclusión. Perseverar en la obediencia trae recompensas eternas. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aunque las pruebas son inevitables, la obediencia a Dios siempre trae recompensas.
Persevera en la obediencia, confiando en que cada paso que tomes, aunque sea difícil, te acerca más a las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Superando el miedo a la obediencia. Uno de los mayores obstáculos para obedecer a Dios es el miedo. Nos preguntamos, ¿qué sucederá si obedecemos? ¿Será que perderemos algo valioso? O tal vez nos enfrentaremos a situaciones difíciles e inciertas. El miedo al desconocido puede paralizarnos y hacernos dudar de que el camino de Dios es el mejor para nosotros. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 1. El miedo se disipa con la confianza en Dios. El primer paso para vencer el miedo es confiar en la fidelidad de Dios. Él nunca nos llamará a hacer algo sin proveer todo lo necesario para cumplir con su voluntad. Cuando nos sentimos inseguros, debemos recordar que Dios está con nosotros y que su perfecto amor expulsa todo temor. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo evitarlo? No permitas que el miedo te impida seguir el llamado de Dios. Confía en que Él tiene un plan perfecto para tu vida y que todo lo que Él te pida tiene un propósito divino. Reemplaza el miedo con confianza en su amor y en su promesa de estar contigo. Ejercicio. Reflexiona sobre una ocasión en la que temiste seguir la voluntad de Dios, pero al hacerlo, experimentaste su fidelidad. Escribe esa experiencia y medita en cómo Dios te dio la fuerza para superarlo. 2. La obediencia trae paz, no caos. Uno de los miedos más comunes es que obedecer a Dios nos llevará por un camino de confusión o desorden. Sin embargo, la verdad es que la obediencia a Dios nos trae paz y claridad. Aunque el camino de obedecerlo no siempre es fácil, nos lleva a la paz interna que solo Él puede ofrecer. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo evitarlo? Aunque no comprendamos todos los detalles, cuando obedecemos a Dios, experimentamos una paz que trasciende el entendimiento humano. No dejes que el miedo te haga pensar que la obediencia a Dios traerá caos. Al contrario, te llevará a una paz duradera. Ejercicio. Identifica una área de tu vida en la que hayas experimentado paz al obedecer a Dios. Escribe cómo esa paz te ha guiado. 3. El miedo se convierte en obediencia con la visión de la recompensa divina. El miedo se disipa cuando miramos más allá de la incertidumbre del presente y vemos la recompensa eterna que Dios tiene reservada para aquellos que obedecen. La obediencia a Dios no solo se trata de los beneficios inmediatos, sino de la recompensa eterna que nos espera en su reino. No importa lo que perdamos en el camino, Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. Mateo 6:33. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo evitarlo? La obediencia a Dios no es una pérdida, sino una inversión eterna. Al obedecer, estamos asegurando recompensas mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Confía en que Dios siempre recompensa a aquellos que lo siguen fielmente. La recompensa de obedecer a Dios es una vida llena de propósito y paz, y al final, una gloria eterna con Él. Ejercicio. Escribe sobre las promesas que has recibido de Dios y medita en ellas.
Haz una lista de recompensas que sabes que recibirás por tu obediencia. 4. El miedo se convierte en valentía cuando nos apoyamos en su poder. Obedecer a Dios no significa que no enfrentemos desafíos. De hecho, a veces puede parecer aterrador, pero no estamos solos. Dios nos da el poder para ser valientes, incluso en los momentos de miedo. Él es nuestra fortaleza y con Él no tenemos nada que temer. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo evitarlo? Al obedecer a Dios, podemos estar seguros de que su poder está con nosotros. No importa cuán difícil sea el camino, Él nos da el valor para seguir adelante con fe. Confía en su poder y da el paso de obedecer, sabiendo que Él estará contigo en todo momento. Ejercicio. Haz una oración pidiendo valentía para obedecer en las áreas en las que temes. Confía en que Él te dará la fuerza para seguir adelante. Conclusión. El miedo no tiene poder sobre nosotros cuando confiamos en Dios. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El miedo pierde poder cuando reconocemos que Dios está a nuestro lado. Al obedecerle, estamos alineando nuestra vida con su perfecta voluntad. No temas. Da el paso de obedecer a Dios y verás cómo Él te da paz, valentía y una recompensa eterna, más allá de lo que puedes imaginar. Manteniendo la obediencia en tiempos de prueba. En la vida cristiana no siempre es fácil obedecer. Las pruebas, los desafíos y las dificultades nos hacen preguntarnos si realmente estamos en el camino correcto. En momentos de dolor, incertidumbre o pérdida, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado o que nuestra obediencia es en vano. Sin embargo, la obediencia en tiempos de prueba es una de las pruebas más poderosas de nuestra fe. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 1. La prueba fortalece nuestra fe. Las dificultades y los momentos de prueba no son obstáculos para nuestra obediencia, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe. En esos momentos es cuando más necesitamos confiar en las promesas de Dios y seguir sus caminos, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras luchas. Dios usa las pruebas para refinar nuestra fe y hacernos más fuertes. 1 Pedro 1:7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo mantener la obediencia? En medio de las pruebas, recuerda que Dios está usando esas dificultades para fortalecer tu fe. No permitas que los momentos difíciles te alejen de su camino, sino que sigue adelante con confianza en que Él te está moldeando para algo más grande. Ejercicio. Reflexiona sobre una dificultad reciente que has enfrentado y cómo Dios la usó para fortalecer tu fe. Escribe una oración de gratitud por las pruebas que han ayudado a tu crecimiento espiritual. 2. Obedecer a Dios en las pruebas trae paz interna. Las pruebas a menudo nos traen desazón y ansiedad, pero la obediencia a Dios en esos momentos nos ofrece una paz interna que no depende de las circunstancias. Cuando elegimos seguir a Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, Él nos da su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cómo mantener la obediencia. No dejes que el temor o la ansiedad se apoderen de ti. Obedece a Dios en cada situación y Él te dará una paz que no se puede explicar con palabras. Una paz que te mantendrá firme durante cualquier tormenta.
Ejercicio. Haz una lista de las áreas en tu vida donde necesitas experimentar la paz de Dios. Ora pidiendo su paz en medio de las pruebas. 3. La obediencia en la prueba abre puertas para su gloria. A menudo no vemos el propósito de nuestras pruebas hasta mucho después de haberlas superado. Sin embargo, Dios está obrando en lo oculto y nuestra obediencia, incluso en medio del sufrimiento, abre la puerta a su gloria. No te desanimes si no ves los resultados inmediatos de tu obediencia. Dios está trabajando detrás de escenas para cumplir su plan perfecto. Romanos 5:3-4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Cómo mantener la obediencia? Mantén la fe en que Dios tiene un propósito detrás de cada prueba. Aunque no entiendas el porqué, tu obediencia abrirá la puerta a algo mucho más grande de lo que imaginas. Ejercicio. Reflexiona sobre las bendiciones que has recibido después de pasar por una prueba. Escribe cómo experimentaste la gloria de Dios al final de esa tribulación. 4. Jesús, nuestro modelo de obediencia en la prueba. En momentos de prueba podemos sentirnos solos, pero debemos recordar que Jesús mismo pasó por pruebas. En el huerto de Getsemaní, Él oró con angustia y dolor antes de enfrentar la cruz, pero su obediencia al Padre fue inquebrantable. Jesús no solo vivió lo que predicó, sino que fue obediente hasta la muerte. Él es nuestro ejemplo perfecto de obediencia en tiempos de prueba. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo mantener la obediencia? Imita el ejemplo de Jesús. Cuando sientas que la prueba es más grande que tus fuerzas, recuerda que Él pasó por momentos aún más difíciles y fue obediente a su Padre. Sigue su ejemplo y confía en que la obediencia traerá recompensa y victoria. Ejercicio. Piensa en una situación en la que necesitas imitar la obediencia de Jesús. Ora pidiendo fuerza para seguir su ejemplo en tus propias pruebas. Conclusión. La obediencia en las pruebas es una semilla para la bendición. Las pruebas no son el final del camino, sino el comienzo de una nueva temporada en nuestra vida espiritual. Al obedecer a Dios en medio de la adversidad, sembramos semillas de fe que darán frutos abundantes en su tiempo. Aunque no veas el resultado inmediato, recuerda que tu obediencia es una inversión para el futuro. Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. La obediencia en tiempos de prueba te llevará a una victoria gloriosa en el tiempo perfecto de Dios. No desmayes. Sigue obedeciendo, sabiendo que la recompensa viene. Felicidades por llegar hasta el final. Ahora que has explorado cómo mantener la obediencia en tiempos de prueba, es momento de reflexionar profundamente sobre lo aprendido y cómo esto impacta tu vida. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo las pruebas no son obstáculos, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y experimentar la paz de Dios en medio de las dificultades. Recuerda, Dios está contigo en todo momento, y aunque a veces las pruebas parecen ser un reto insuperable, Él nunca te abandonará. La obediencia en medio de la tribulación no solo traerá paz a tu corazón, sino que también abrirá puertas para su gloria en tu vida. Llamado a la acción. Quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que esté pasando por momentos difíciles. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la esperanza en su corazón. Deja tu comentario, comparte tu experiencia con la obediencia en tiempos de prueba. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las riquezas de la palabra de Dios.
Cierra este momento con una oración sincera, pidiendo a Dios la fuerza para seguir adelante con obediencia, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para ti. No importa lo que estés atravesando, su fidelidad nunca fallará. Paz en Cristo, hermano A. Que el Señor te bendiga abundantemente.